Listo, ahora sí. Bueno, buenas tardes para todos. Espero se encuentren muy bien. Me alegra mucho pues ver que todavía hay muchos que sostienen el interés por el espacio y que se ha aportado mucho como la formación de cada uno de ustedes en diferentes ámbitos. De pronto hay unos que ya se van decidiendo cada vez por neuro y otros que están tanteando, que están en primeros semestres. Pero bueno, la idea del espacio, como saben, es que permita profundizar mucho más en lo que es la neuropsicología y pues por eso mismo tenemos varios invitados. Hoy nos acompaña Ricardo Montoya, él es psicólogo de la Universidad CES y en este momento está pues ya a pocos meses de egresar también como neuropsicólogo de la universidad. Está en cuarto semestre y hoy vamos a estar revisando como tal la práctica que él ha hecho en CES de Sabaneta y nos trae dos casos para que podamos revisar. Como les comenté por el grupo, la idea es hacer una dinámica muy especial, muy enfocada como en aprender el interrogatorio, principalmente el motivo de consulta, y vamos a estar revisando los dos casos, uno de niños y uno de adultos. Si hay alguien que de pronto quiere atreverse a ser más partícipe en el interrogatorio, bienvenido, dice yo, o pues lo escribe, o si quiere, pues va preguntando. Como informamos, pues la idea es centrarnos en el motivo de consulta, como les mandé ayer, indagar básicamente quién remite, el motivo por el que remite y a partir de ese motivo por el que remite, expandir un poquito más pues como las preguntas que le hacemos para poder dirigir el diagnóstico. Bueno, Ricardo, si quieres, ampliarnos un poquito más también como esa propuesta que nos tienes para hoy. Listo. Bueno, básicamente esa es la propuesta. La propuesta que tenemos Juan y yo con este espacio. Juan y yo afortunadamente hemos podido contar con experiencia para hacer interrogatorios. Yo actualmente, además de la práctica, pues trabajo aproximadamente 30 horas de neuropsicología semanales, ¿cierto? Veo aproximadamente casi 40 pacientes a la semana y eso me ha llevado pues a tener una experiencia muy buena. La idea, como dice Juan, es que ustedes se atrevan, ¿cierto? Es un espacio, yo traigo unos casos, yo voy a ser de paciente eh, y como vamos a, digamos que los datos personales obviamente los protegemos, eh, pero sí quisiera como que tuviéramos claro algunas cosas, ¿cierto? Lo que vamos a hablar, los casos, las situaciones, lo que ustedes vean en las pruebas, se queda en este espacio, ¿cierto? Es un espacio donde la idea es que ustedes puedan aprender de él, pero que no salgamos a hablar de esos casos, ¿cierto? Son casos con fines completamente académicos. eh, en el momento que quieran intervenir pueden hacerlo, que estén muy atentos, les vamos a preguntar. La idea es que ustedes se atrevan. Acá se pueden equivocar, se pueden atrever, acá pueden hacer lo que sea. Esto es un espacio seguro. eh, Esa es la idea, ¿cierto? Mientras ustedes más se atrevan y más se equivoquen, mucho más van a aprender, ¿cierto? Porque todos nos hemos equivocado pues en algún momento aplicando una prueba, haciendo una interpretación, haciendo un comentario clínico, haciendo una pregunta con un paciente, ¿cierto? Somos seres humanos y esas cosas pasan, entonces la idea es que aprovechemos al máximo estos casos. La idea es empezar con el caso de niños, ¿cierto? Yo les voy a ir contando, en un momento voy a ser el papá del niño, en otro momento voy a ser el niño, yo les voy a ir diciendo cuando cambie ese foco y, y cualquier pregunta que, digamos, ustedes crean que no se hizo o una pregunta que a ustedes les gustaría ampliar o algo que a ustedes les gustaría saber, además del motivo de consulta, me van contando y las podemos ir resolviendo. La segunda idea del espacio, además de aprender el motivo de consulta, es que ustedes aprendan a hacer una leve predicción como de que si ustedes le aplican las pruebas, qué esperarían en ese paciente, ¿cierto? ¿Qué pruebas creerían que le saldrían bien? ¿Cuáles creen que le saldrían mal? ¿Cuáles creen que le podrían salir superior? Como más o menos hacer unas predicciones del perfil cognitivo. Porque ustedes constantemente, cuando están con un paciente desde el motivo de consulta, uno ya va a ir pensando, uno, cuál es la impresión diagnóstica, la hipótesis que yo tengo de qué explica lo que le pasa al paciente. ¿Por qué? Porque cuando ustedes llegan a la interpretación de los resultados que dan las pruebas, ustedes deben tener una premisa clara, porque no es lo mismo que un paciente saque 10 por fallas de memoria
a que ese mismo paciente saca 10 en esa misma prueba de memoria, pero tiene una alteración atencional grave, ¿cierto? Porque uno lo hace por, por un problema en la memoria, el otro por una falla atencional. Entonces, ustedes siempre deben tener claros desde qué lado interpretan ustedes las fallas que tiene el paciente, desde el cuadro clínico. Entonces, es muy importante que lo tengan en cuenta. Por eso les vamos a ir preguntando cómo creen ustedes que les ven las pruebas antes de mostrárselas. Listo. Cualquier duda, interrumpen, escriben en el chat, como ustedes prefieran. Entonces, Juan, si quieres empezamos con el caso del niño. Listo, pues si te parece, preguntemos si hay alguien que de pronto se Claro atrevería que sí. como a tomar ese rol principal en el interrogatorio. No sé si alguien está interesado. Obviamente, si se traba, pues, pues vamos apoyando entre Les todos. vamos ayudando. Recuerden Exacto, los vamos que, apoyando. Principalmente vos los apoyás ahí si ves que hay que abundar algo más. Pero queremos saber si alguien se quiere atrever a hacerlo, ¿cierto? bueno, no parece igual. Entonces me encargo yo y si alguien quiere hacer una pregunta específica, bueno, Ah, ya, lo hago. Valentina levantó la mano. Dale, Cuéntanos, ¿quieres Valentina. hacer el interrogatorio? Y quiero intentarlo. Listo, dale. Bueno, Si súper. quieres pones la cámara o te quedas así como tú prefieres, como te sientas más cómoda. ¿Quieres el caso de niños o de adultos? No, cualquiera. Entonces empecemos con niños. Listo. Listo, perfecto. Entonces yo ya les estoy como Pues lo compartiendo. podemos ir rotando de psicólogos. O sea, Claro, podemos empezar. Sí, puedes empezar y hasta donde tú quieras hacerlo. Y ya después le podemos dar la oportunidad a otra persona que también siga desde ahí. eso. Listo. Listo, dale. Bueno, entonces, buenos días. Se supone que estoy hablando con el papá o pues Sí, yo en este momento soy el papá. Bueno, mira, ya listo. se En este están momento animando para seguir tú después estás de... hablando con el papá. Listo. Buenos días, ¿cómo estás? Mi nombre es Valentina Zuluaga, yo soy la neuropsicóloga que los va a atender hoy. ¿Cómo estás, Yo me llamo Adrián. Adrián? Listo, Adrián, mira, la idea pues hoy es como conocer un poquito más sobre tu hijo. ¿Cuál es el nombre de tu hijo? Perdón, Mi hijo se llama Sebastián. Sebastián. Bueno, la idea es conocer un poquito más sobre Sebastián, sobre lo que le pasa, sobre por qué están acá. Entonces, pues te voy a hacer unas preguntitas si te parece. Sí, doctora, bien pueda. Bueno, ¿me regalas, porfa, el documento de identidad de Sebastián? 1, 2, 3, 4. Listo, perfecto. ¿Cuántos años tiene Sebastián? Sebastián tiene 10 años. 10 años. ¿Y cuál es la fecha de nacimiento de Sebastián? Sebastián nació el 1 de enero ¿De qué año? Perdón. del 2020, 2003. 2013. Listo. ¿Nació acá en Medellín? Sí, Bueno. ¿Y dónde estudia? ¿Está estudiando en este momento? sí, él está estudiando. Ay, yo no me acuerdo el nombre del colegio, la verdad. Listo, no pasa nada. ¿Pero te acuerdas del grado? Pues, ¿en qué grado está? Sí, él en ese momento está empezando cuarto. Cuarto. Bueno, Sebas, pues Sebas está ahí. Listo, Sebastián ya está soy ahí. Sebas. Bueno, ya voy a ser Sebastián. ¿Te acuerdas en qué colegio estudias tú? ¿Cómo se llama? Se llama Cumbres. Cumbres. Bueno. Bueno, Adrián, ¿me puedes dar, porfa, el lugar donde viven? Nosotros vivimos por acá, por Envigado. En Envigado. Bueno, ¿me das tu teléfono, porfa? 1, 2, 3. Y consultas por Sura, ¿qué PS tienes o estás consultando particular? Consulta, Sura,
pues el colegio nos mandó que porque nos dijeron que el niño como que había que hacerle otra evaluación, él ya tiene una vieja, creo que había que hacerle otra. Pues yo lo veo normal, pero pues yo era El, igualito. el colegio los mandó, los profesores lo mandaron acá. Sí, Y, lo y mandaron del colegio. listo. Y él tuvo otra evaluación antes de neuropsicología. Sí, él lo evaluaron como hace 2, 3 años y nos dijeron que él tenía un déficit de atención y a mí me pareció pues muy grosera la señora porque ella me dijo que yo también lo podía tener. Ah, ok. Y dónde los evaluaron? Perdón, se me cortó. ¿Me repites, porfa? Creo que no estamos escuchando, no No, sé si casi no tú... se te está escuchando. No sé si conectaste de pronto algún micrófono muy poquito. Más o menos. ¿Ya me escuchan? Listo, sí, ahora Sí, sí. ya. Sí, perfecto. Bueno, no, Bueno, evaluaron, yo no sé dónde, no me acuerdo el nombre. ¿y tienes como el informe de la evaluación? ¿Te hicieron alguna devolución de Sebastián? Ah, el informe, yo no sé qué se hizo, doctora, yo solo sé que le salió un déficit de atención. Listo. Bueno, entonces vamos a hablar con Sebas a ver qué podemos conocer de él. Bueno, Sebas, ¿por qué estás acá? No sé, me mandaron del No, colegio, no. ¿Y por qué crees que te mandaron? me mandaron porque soy muy distraído, Ujú. ¿Te distraes en clase o por qué dicen que eres distraído? porque cualquier cosa que pasa me hace distraerme. Cualquier cosa que pasa te hace distraerte. Sí, Bueno, y solo pasa en el colegio. Solo te distraes con cosas del colegio. O te distraes, por ejemplo, hablando con amiguitos. yo no tengo muchos amigos, No tienes muchos amigos. ¿Y mis por amigos qué? son adultos, ¿Tus por- amigos son adultos? porque a mí me gustan mucho los animales y la astrología, y a mis amigos eso no les gusta. Ok. Bueno. Eh, ¡ah! Me embalé. ¿Quién quiere seguir? Pero va súper bien. Listo, muy bien, muy Sí, bien. bueno. Listo, Sí. acá habían dicho en el chat que querían seguir. La idea es que Listo. hagamos un hilo conductor, ¿cierto? Hagamos un hilo conductor de lo que vamos. Ya preguntaste el área educativa, yo metí la cucharada con el área social, ¿cierto? Ujú. Para que ustedes empiecen a ver qué es lo que puede estar pasando con este chico. Y ya al final yo les voy a contar la historia de lo que pasó en el consultorio porque fue muy bacán. Listo. Listo, sigue entonces Alejandro. Yo, qué pena, ¿en qué pregunta fue que se quedó? O sea, después de... Hagamos un recorderis, mira, Sí. entonces vamos en que hay unas quejas de inatención, lo mandan del colegio por eso, Ujú. y cuando empiezan a preguntar por esa inatención en diferentes lugares, lo cual es muy positivo porque cuando uno piensa en un déficit de atención tiene que ser en diferentes ambientes, Tiene que ser generalizado, sí. yo empiezo a hablar de que yo no tengo amigos de mi edad, que me gusta mucho la astrología, los Sí, animales, y póngale mucho cuidado al tono de voz, ¿cierto? Quiero que le pongan mucho sí, cuidado al tono de voz que utilizo. sí, sí, los intereses fijos, problemas como en la realización social y tal. Perfecto, listo. Entonces, ya seguimos el interrogatorio. Yo sigo, ¿quién voy a ser? ¿Soy el papá? ¿Soy Simón? ¿Soy Sebastián? ¿O soy Adrián?
¿A quién le vas a preguntar? Sebastián es el hijo, ¿cierto? Sebastián es el niño, Adrián es el papá. ¿A quién le vas a preguntar? Listo, Sebastián, y fue el último que nos quedamos fue en porque no tiene Los amigos, gustos. ¿cierto? Exacto, los gustos y que mis amigos son adultos. Ah, listo. Ok. Listo, Sebastián. ¿Y a ti cómo te suele ir en el colegio? ¿Cómo son tus notas? ¿Qué materias te gustan? A mí me va muy bien. Mis materias preferidas son matemáticas y ciencias. Ok. Listo. ¿Y los problemas de atención que has tenido ha sido como en todas las materias o en algunas en específico? Me pasa siempre. Es porque empiezo a pensar en mis gustos y me voy. Mm. Y por ejemplo, ¿en qué te pones a pensar? Me pongo a pensar en mi dinosaurio preferido, Ah, ¿y cuál es tu dinosaurio preferido? el pterodáctilo, porque es muy fuerte y puede volar. Ah, súper. Listo. Entonces, ¿hace cuánto está sucediendo esto del problema que te dicen de la atención? No sé. No sabes, ok. ¿Y pues consideras que antes era como menos y ya ha ido empeorando? ¿O cómo has visto que ha ido tu atención? En el colegio siempre se quejan de que soy muy distraído, pero a mí me va muy bien. No sé por qué se quejan de mí. Ok. Listo, entonces paso más bien con Adrián ahora. Listo. Listo. Entonces, Adrián, con respecto a Sebastián, ¿hace cuánto te vienen diciendo los profesores que está sucediendo los problemas de atención? No, siempre, pues, a él le va muy bien. Ellos me dicen, todos los reportes son muy buenos. Él siempre saca la nota más alta. Y que él aprende muy fácil y él memoriza, pero es que dicen que él nunca pone atención, que él no mira a los ojos. Pues para mí eso es normal, pues que mirar a los ojos, uno no necesita mirar a los ojos, ¿para qué? Listo, está bien. ¿Y únicamente es el problema en la atención o ha tenido algo comportamental, algún problema con algún compañero? No, él es muy juicioso, él es muy tranquilo y dicen que debería tener más amigos, pero yo veo que él habla, él tiene amigos, solo que los amigos también son amigos míos. Ah, ok. ¿Y consideras que estas cosas van empeorando con el tiempo, pues, o sea, como estas quejas, o ha seguido como muy directo, muy igual? Yo veo que es como más distraído, eh, porque como ahora las clases son más largas y el horario es mayor, pues sí, se distrae más. ¿Y sabes cuáles, o sea, de las dificultades que tiene, o sea, hace cuánto aparecieron más o menos? Desde chiquito, pues, nosotros siempre, ahí desde chiquito uno lo veía hiperactivo, que él se distrae, pero, me parece normal. Está bien. ¿Y alguna vez lo has visto socializar con alguien de su edad? Sí, él les habla, él les habla, pero como que no los deja hablar, como que él solo Ah, habla ok. y habla ¿Y y esos gustos? no los deja hablar y habla, sí, sus dinosaurios, pero hablar, pues los dinosaurios muy bacanos de estudiar. Yo le compro libros y los estudiamos juntos. Ok. Bueno, listo, ahí como que terminamos o sea, esa primera parte, ¿cierto? No, ya, Bueno, sí, o terminamos sea, motivo de consulta. Terminamos motivo de consulta para que vamos a ver los dos casos. Listo. es- Bueno, entonces este pelado llegó con un déficit de atención, cumple todos los criterios de un déficit de atención, pero yo quiero preguntarles a ustedes, ¿ustedes creen que ese diagnóstico fue correcto o no? no, Ok, Yo siento que el niño también podría ser autista. ok. ¿Quién más está de acuerdo con que podríamos estar frente a un autismo? sí, Yo, yo también estoy de acuerdo con ello, aunque pues también como que se puede notar que tiene un buen desempeño, que es inteligente y tales.
Exacto. Todos están de Entonces acuerdo sí, con que puede ser un autismo. ¿Y qué opinan del papá? Que pues sí, como, digamos que también tiene intereses, pues como intereses parecidos a los de él. Él decía que era así como niña, entonces toca averiguar también, pues podemos averiguar si también tiene autismo. Exacto. Al papá le mandamos una evaluación, ¿cierto? Papá necesita también su evaluación neuropsicológica. Entonces, bueno, ¿cómo creen que les vayan las pruebas? Bien, yo creo pues que súper les va a ir bien, bien. Listo. súper bien. ¿Ustedes creen que todo le va a salir bien? ¿O creen que hay alguna? Yo les voy a ir mencionando y ustedes me dicen sí. Inteligencia, promedio, Bien, inferior o superior. Superior. puede ser superior. Puede ser superior, Promedio sí. o superior. Perfecto. Atención, Promedio o bajo. Sí, bajo o promedio. perfecto. Yo creo que la Muy atención podría ser más tirando a promedio porque realmente puede ser que sea un niño demasiado inteligente y que simplemente como, o sea, como saca buenas notas, se aburre de no tener nada que hacer. Entonces, exacto. si fuera a tirar algo por atención sería más por, como por la hiperactividad de tener que estar haciendo algo. Unos dicen promedio, otros dicen promedio, pero raspando como con el límite de estar alterado. ¿Alguien cree que puede salirle superior? La atención. Yo siento que le saldría superior, pero para temas que le gusten, no para cualquier otro tema. Ok, perfecto. Listo. Memoria. ¿Ustedes Normal. creen normal? Ok. Yo creo que todos están de acuerdo en que le puede ir promedio, ¿cierto? ¿Ustedes creen que memoria puede haber una diferencia entre la verbal y la visual? Sí, yo sí Sí, creo. ¿En cuál creen que le puede ir mejor? en la verbal. La visual. Pues, pero mira que él no miraba los ojos, no necesitaba mirar a los ojos, no necesitaba mirar el tablero en clase para entender, porque pues literal él escucha y entiende. Pues puede que se distraiga con cosas. Ah, bueno, también se distrae con cosas que de pronto pasan, no sé, de pronto, pues, no sé. Listo, perfecto. Eh, lenguaje. Pruebas de lenguaje son repetición, pues, o articulación, nominar objetos y repetir en general. Y comprender. ¿Cómo creen que le va a ir? Viene la Normal, mayoría de pronto un poquito mal en comprensión. Listo. Habilidades de aprendizaje. Lectura, escritura y cálculo. ¿Cómo le va a salir? ¿Cómo creen que le va a salir? normal, alta. Sí. Perfecto. Listo. Normal o tirando a superior. Bueno, y función ejecutiva. Yo creo que más bien como promedio tirando abajo. Listo. Promedio tirando abajo. ¿Qué opina el resto? Sí, pues por ejemplo la flexibilidad cognitiva puede estar bajita, Ah, un Wisconsin y alterado. sí, puede Para un ser. Wisconsin alterado. Listo. Eh, noxias. Seguramente estaría, Normal, pues no normal. Listo. Y praxia. normal. Puede, Normal. puede que esté un poquito deteriorado el, pues como lo motriz, porque también tiene como las conductas estereotipadas o un retraso en el desarrollo motriz, entonces quizá tenga más por debajo de lo normal al menos. Listo. Entonces les voy a compartir pantalla y vamos a ver. Entonces, ustedes viendo ese motivo de consulta, cuando uno está en Sabaneta, cuando hace un motivo de consulta, tiene que dar una impresión diagnóstica. ¿Qué impresión diagnóstica pondrían ustedes? Autismo leve. Listo, ¿quién más? Todos pondrían autismo. Pues, pero es que, pues, sino que es que heavy porque tuvimos como 15 minutos de entrevista, entonces, pues, a mí me hubiera gustado, pues, como que seguir preguntando sobre síntomas y ya, pues, si tenías la sospecha de autismo, pues, seguir por ahí. Pero sí, pues, si toca dar una impresión ya, puede ser esa. Tú puedes poner una impresión y puedes cambiarla con el tiempo, ¿cierto?
El sistema no guarda al paciente si tú no pones una impresión. Digamos, hay citas que hay veces uno tiene solo 20 minutos. ¿Tú qué pondrías ahí? Digamos, este fue tu caso, fue tu paciente, esta fue la información que te dieron. ¿Qué pones? Sí, no, sí pongo autismo. Listo, el resto. Yo también me atrevería a poner autismo. Pondré autismo. Listo. Vale, entonces todos concuerdan en que pondrían este diagnóstico. Listo. Entonces, vamos a ver el caso. Listo. Vamos primero a ver las pruebas y después de las pruebas les voy a ampliar un poquito interrogatorio. Entonces, vamos a ver las pruebas cognitivas y después lo emocional. WISC. Vean los resultados. Quiero que vean esto. Claramente ustedes tenían superior, ¿cierto? ¿Quién me explica o Kirme por qué cree que esto pasó acá? No, ese niño es un genio incomprendido. ¿Y por qué creen que esta prueba que les resalto sale significativamente más baja que el resto? Velocidad de porque no le procesamiento. interesa Ok. o pues, pues es que las pruebas de Qué pasa velocidad de cuando no le interesa? procesamiento ¿Qué pasa cuando no le interesa? ¿Qué pierde? se pone a pensar en lo que le gusta La y pierde la atención atención. como tal. Pierde la atención. Entonces, cuando uno ve un perfil de estos, uno dice, es un pelado demasiado inteligente, pero hay un tema con la voluntad, la motivación y la atención cuando tiene que hacer algo que de pronto él no quiere hacer, ¿cierto? Su velocidad de procesamiento es buena, es, es una persona que coge las cosas muy rápido, las instrucciones se le podían dar súper rápido y las entendía, pero acá un tema de motivación muy grande, ¿cierto? Y sigue saliendo normal, es un buen resultado, está por dentro del promedio, pero es que si ustedes ven los percentiles, él estuvo en casi todo por encima del 97%. Entonces, ahí uno ve eso, cuando eso pasa, uno saca un índice de capacidad general y el índice de capacidad general nos da un resultado más acorde a las capacidades que tiene Sebastián, ¿cierto? Atención, vamos a ver, promedio alto, en dígitos, que esto mide memoria de trabajo, en una le dio promedio bajo. Y estas miden mucho velocidad de procesamiento, las dos de cancelación, miden mucho atención sostenida, selectiva y velocidad de procesamiento, ¿cierto? Promedio, promedio bajo. Y en el Wisconsin tuvo una incapacidad para mantener la organización, que es cuando lleva más de 5 respuestas correctas y se equivoca, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que él no se equivocó por atención. ¿Por qué otra razón ustedes creen que una persona se puede equivocar acá que no sea un tema de que una distracción? Puede ser de pronto porque él pensó que ya era cambio de categoría y la cambió antes de la cuenta. Exacto. Él anticipó y llevaba 9. O sea, en vez de 10 llevaba 9. Pero él ya sabía que a las 10 tarjetas cambiaba. O sea, es un Increíble. problema, en ese momento fue algo atencional, no. Fue simplemente que él anticipó, ¿cierto? Memoria, superior, superior, las verbales en su rango superior, visual en rango promedio, ascendente. Esta parte mide la codificación o el registro. Ascendente significa que él va aprendiendo, tiene una manera organizada de aprenderse las cosas, súper bien. Promedio alto, superior, superior.
en lo auditivo, en la evocación y almacenamiento auditiva, y promedio en lo visual. Esto es atípico. Esto es atípico porque uno en un paciente que sospecha autismo, uno espera que la memoria visual sea un poco mejor que la verbal, ¿cierto? Pero también pasó que estas pruebas sí le gustaron, entonces puso muy buena atención. Perdón, porque es que se espera que sea mejor la visual que la verbal. Ellos tienen mejor memoria visual. Dentro de, cuando uno, cuando hay autismo, uno espera mejor memoria visual que verbal, si a eso lo ha demostrado a lo largo del tiempo los informes y el perfil cognitivo de una persona con autismo, porque además ponen más atención. ¿Por qué? Porque ellos, digamos que hay veces no focalizan la atención cuando uno está hablando, pero cuando hay una imagen en la que ellos se tienen que concentrar, lo hacen de una mejor manera, ¿cierto? Entonces, eso influye y generalmente tienen mejor memoria visual, generalmente, ¿cierto? Pero eso no significa que entonces, si ya le salió mejor la verbal, entonces ya no tengo que, no, pueden haber perfiles que no concuerden en su totalidad. Ahora, Noxias, súper bien, pues esas pruebas no tienen pierde y menos con un paciente con esta inteligencia. Praxias también, superior, tampoco tiene pierde, en este caso. Repetición, porque creen que le fue muy bajo. De Por pronto lo también por el mismo, interés. El interés también influye. Y otra cosa, este niño, ¿qué pasa cuando un niño puede presentar autismo? Pueden haber problemas para qué. la comunicación, Muy bien, y problemas para la pronunciación. Pueden presentarse dislalias, pueden presentarse dispemias eh, o disartrias. Este paciente tenía una dislalia muy leve, pero le afectaba porque la prueba de repetición es muy enfática en que si uno un fonema no lo escucha bien en la repetición del paciente, hay que ponerse la mala. Entonces también ese lado está ahí, ¿cierto? Nominación, comprensión, expresión, bien. Procesos de lectura, escritura y cálculo le salieron bien. Todo promedio, promedio alto y superior. Fluidez verbal, Ricardo, ¿nos escuchas? Y creo que se te fue. No sé si se me fue. Sí, se fue. Juan, Ya, ¿me ya escuchas? volviste. Sí, ¿Me ya, vas a ahora escuchar? sí. Listo. Desde Entonces función vean, ejecutiva que ahí te fuiste. listo. Entonces vean lo bacano en fluidez verbal, lo interesante. ¿En cuál le fue mejor? ¿Cuál le salió superior? Animales, si le gustan. Que es lo que le gusta, sí. Y porque es lo que investiga, ¿cierto? No solo le gusta, sino que le investiga constantemente. Les digo, este pelado me dijo unos animales que me tocó buscar en Google porque no los conocía. Por ejemplo, me dijo guapiti, yo no sabía que era un guapiti. Un niño diciendo capibara es atípico, uno no espera que un niño le diga que hay un animal que llama capibara, ¿cierto? O que diga que hay un animal que llama un borugo, cosas así que a mí con él, digamos, me llamaron mucho la atención, ¿cierto? Percepción fonémica le fue bien, y vean cómo le salió. O sea, si quitamos esta que ya dijimos la hipótesis de por qué le salió alterada, ¿cómo ven ustedes el resto? Pues está muy bien. Eso significa que su flexibilidad cognitiva está completamente bien. pues a mí me sorprende la verdad que salga como así en un niño que se tiene como hipótesis autismo. Ok. Entonces,
ahí entra una discordancia. Es una discordancia que ustedes van a ver todos los días con muchos pacientes. Es que el resto esté bien significa entonces que ya la flexibilidad siempre está súper bien. O sea, esto nos asegura que la flexibilidad cognitiva del está muy bien. Pues por tu tono de voz, no. Bueno, sí, creo que fue muy sugestiva la pregunta, pero sí, eso pasa. Es un niño que no le gustan que le cambien las rutinas. Pero es que esta tarea, tengan en cuenta la inteligencia y la capacidad de este pelado. ¿Ustedes creen que esta prueba de 54 tarjetas le va a medir a él la flexibilidad cognitiva de una manera muy pura a un paciente con esa capacidad? No, pues antes era como un reto para él. No, Exacto. pues pudo ser como un reto. Y, y en realidad fue una prueba en la que no tuvo que hacer de categorizar, intentó primero por forma, entonces debe ser por color, la sacó buena, hizo las de color, después intentó otra vez por forma y siguió con forma, y después hizo cuando vio que no le daba ni color ni forma, hizo por cantidad. Entonces, si ustedes ven, él puede seguir teniendo fallas en flexibilidad cognitiva, puede seguir teniéndolas. La prueba la sugiere, no. La clínica la sugiere, sí. ¿Qué pesa más? ¿La prueba o la clínica? La clínica. Exacto. El criterio de ustedes. Entonces, muchas veces van a encontrar muchos pacientes que en todas las pruebas les va bien. ¿Eso significa que están bien del todo, que las quejas que ellos reportan son mentiras? No. Las pruebas tienen unos criterios. Las pruebas tienen unos baremos. Ustedes tienen que ver los baremos que se utilizan para las pruebas, qué población se utiliza para las pruebas. Hay pruebas que se inventaron para pacientes con encefalitis, hay otras que se inventaron para pacientes con neuroinfecciones, hay otras que se inventaron en pacientes con trauma de cráneo. Entonces uno tiene que revisar bien los baremos y hay pruebas que no son sensibles cuando los casos son leves y ustedes todo el día no van a ver al que está completamente jodido, ¿cierto? Entonces muchas veces van a encontrar muchas pruebas que salen bien, pero eso no les va a asegurar que esa función sí esté bien. De pronto, esa prueba no genera el suficiente esfuerzo en la persona como para medirle esa función. Entonces, las pruebas siempre nos van a ayudar, son una herramienta muy buena, pero siempre los invito a que piensen más allá de las pruebas. Siempre hay que pensar más allá de las pruebas. Yo muchas veces las conclusiones de los informes, le sale flexibilidad cognitiva bien, le sale cualquier cosa de función ejecutiva bien, de memoria, yo les pongo fallas en memoria, fallas en función ejecutiva a criterio clínico, ¿cierto? Porque el criterio clínico es más fuerte, la prueba es un apoyo, pero el informe no va a hablar de la prueba, el informe habla de ustedes, de lo que ustedes vieron, lo que ustedes construyeron en ese informe. Entonces, es un caso muy bacano. Efectivamente, como ustedes dicen, a él se le puso un trastorno del espectro autista, grado 1, y él tuvo problemas, pues, como en el tema del lenguaje. Les voy a mostrar un poquito el interrogatorio, como para que vean con este paciente. Eh, entonces, si ustedes ven este paciente, listo, dime. Ricardo, ¿y no le hiciste como pruebas ya específicas para autismo? De autismo, yo no las hago. Esas pruebas necesitan un certificado. El A2 y el ADR, que son las pruebas que más se utilizan para el diagnóstico de autismo, no las hacemos, pues necesitan un certificado, el certificado tiene que hacer un curso, el curso vale plata y ese curso lo hace al que le gusta trabajar con autismo. En Sabaneta tenemos dos neuros que tienen el certificado para esas pruebas. Entonces, cuando tiene sospecha de autismo, hace el protocolo completo, se los envía a ellas, entregan esas pruebas y luego de agregar esas pruebas ya se, se hace pues como el diagnóstico de autismo.
pero son dos neuropsicólogas que lo hacen allá en Sabaneta. Pero sí, a él se le hizo helado, se la dierre, y una de las neuropsicólogas, pues que está muy entrenada en todo este tema, me dijo que sí había un autismo y que era muy leve, y que los apoyos eran desde la fonoaudiología, porque todavía tienen como una dislalia con la R y con la L, problema para pronunciarla, y lo mandamos a terapia psicológica para que le hagan terapia sobre habilidades sociales, como el tema a rehabilitar y a trabajar con él, porque cuando trabajemos eso, pues en realidad vamos también a mejorar parte de la atención, ¿cierto? Entonces es como este primer caso. Yo intenté como ser lo más posible como el niño y el papá. No sé si se dieron cuenta que en el 80% del tiempo yo tenía los ojos mirando al piso, y eso me pasó durante todas las consultas. O sea, así como yo me mostré con ustedes, fueron mis consultas con ellos. Entonces, es un tema muy bacano, y que ustedes siempre tienen que ir viendo el comportamiento del paciente, ¿cierto? Desde que ustedes lo ven, ustedes ya pueden tener el diagnóstico de los pacientes. No para, no porque entonces yo lo vi, parece con esto y solo tiene esto, no. No vamos a hacerlo en un término reduccionista. Pero ustedes ven un niño que su tonalidad de voz es particular, que emplea palabras que no son las que un niño de su edad utiliza. Si ustedes ven que los animales les dice animales que digamos tienen un término de complejidad que uno tiene que investigar mucho para llegar a ese tipo de animales, ese tipo de cosas, entonces ustedes ya van haciendo su diagnóstico. Es un niño que es recogido en su silla, él casi que esconde los brazos, es un niño que no mira la cara, es un niño que es muy tímido, es un niño que no se preocupa por ti, no te pregunta cómo estás, no quiere interactuar mucho contigo, mira constantemente todos los estímulos que hay en el consultorio. Pues cuando uno ve todo eso, uno dice como, ah, Ya se te volvió a ir un momento el internet, Ricardo. Esperemos un momento a que vuelva a entrar. ya está Ya, acá. dale. Ahí Sí, no, levanta es que la mano. estaba... Sí, contanos. A mí me da mucha curiosidad conocer en qué trabaja el papá, que no haya generado como, no sé, problemas con El su papá, posible también dificultad. el papá es docente universitario, investigador. Papá trabaja en lo que tiene que trabajar. Ricardo, vení, una propuesta que te hago. Sí, Ese semestre sí me especificaron mucho el tema del tiempo, pues para que no nos pasemos. Viendo listo. que a cada caso le podemos dar más profundidad, te propongo que dejemos el caso de adultos para otro espacio, si Sí, quieres en este claro. nuevo semestre, porque pues pienso que da como tanta profundidad para entrar al diagnóstico, pues a la anamnesis de adultos y al diagnóstico tan interesante que tiene. Entonces, si te Listo. parece, más bien nos gastamos estos 15 minutos que nos quedan para hablar un Hablando poquito de este más también caso. del caso y también de la experiencia tuya en CES de Sabaneta, pues, porque muchos ya Per- van a entrar a la práctica, o no sé si incluso ya alguien hizo la práctica, y pues para que terminemos el tema del caso y pasemos un poquito a hablar de Sabaneta, ¿te parece? Listo, perfecto, sí. Damos el caso adulto porque el caso adulto también nos da para hablar una hora. Yo te hago una pregunta a vos. Entonces, a tu impresión al ver al papá, antes de ver al niño, vos me habías contado que realmente el interrogatorio en la primera cita, pues lo guiaste fue mucho a las quejas del colegio, que son de inatención y de hiperactividad, y que pues a primer lugar, pues vos ya llevas esa imagen de un TDAH muy típico, ¿cierto? Y eso de que el papá pues también era así de chiquito, entonces tiene pues ese factor como de heredar pues todas esas características. ¿El papá vos te dio la impresión de que pudiera tener autismo también o no? En esa Sí, primera cita. sí. El papá entró solo un momento. Entró un momento. Yo le pude preguntar algunas cosas. El papá sí se veía con muchos síntomas de autismo. Eh, Luego el papá recibió una llamada y tuvo que salir.
y se quedó la abuela. Ahí en ese momento entró la abuela, eh, y yo estoy ahí también hablando pues como con la abuela. La abuela me reportó fue un TDAH típico, el papá me reportó un TDAH típico, pero lo que yo veía en él, yo decía que él podía tener, si era solo rasgos, ¿cierto? Porque podían ser solo rasgos, ¿cierto? Un clúster A, Ujú. vamos a estar frente a un clúster A, una persona que no quiera socializar. Yo dije, bueno, voy a ver al niño. La segunda cita ya fue el papá y el niño. El niño entró caminando en puntas de pie. Entonces empecemos, o sea, el niño apoyaba y levantaba el pie así, ¿cierto? Entonces yo empecé a verlo ahí, le escuché el tono de voz y yo dije, no, acá esto no es un TDAH, ¿cierto? Esto no es un... Y pasa mucho. Hay muchos déficits de atención mal diagnosticados que son autismos leves. Pues incluso me tocó a mí en estos días en el neurológico, un paciente que yo atiendo desde hace, ponle, 5 meses, y el niño, pues como para hablar de cómo se solapan, por ejemplo, los diagnósticos entre sí, porque, listo, cambiamos mucho el enfoque a que es autismo, 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 pero también tiene, pues, la dificultad que expresa en su vida cotidiana es de TDAH, entonces es también como no perder eso de Exacto. vista. Entonces yo te cuento y les cuento a todos que yo en el neurológico atiendo desde hace como medio año a un niño de 10 años, que es el ser humano más hiperactivo que yo he conocido en mi vida. Tanto así que fui a donde un neuropsicólogo compañero y le fui a presentar al paciente para que viera en serio esa, pues, esa expresividad de él. Y el paciente entró, dio 6 giros, le cogió todo y salió. Y él mismo me dijo, no, eso es impresionante. Y ese mismo paciente fue a otra evaluación neuropsicológica y lo atendió Julián. Y me va escribiendo Julián, preguntándome si a ese niño yo le he visto características de autismo. Y yo, pues para mí fue una sorpresa muy grande porque me hizo caer en cuenta de cosas que no había visto para nada por en serio ese otro diagnóstico, pues por esas otras características clínicas del paciente que solapan completamente el posible autismo que tenga, ya está en evaluación. Entonces es como esa ceguera también por esas características que parecen muy predominantes, pero de fondo hay algo. El Sí, paciente yo no le prestaba atención a que salía a llamarlo y estaba hablando siempre con viejitos o con personas mayores, mostrándoles todo, pues esa sociabilidad muy particular, el tono de voz, pues como es de Yarumal, digamos que yo no sé cómo hablan los de allá, no le tomé tanta como atención, pero al final, hablando con Juli, pues me hizo caer en cuenta de muchas características que sí son muy llamativas, pues como de ese cuadro de autismo que él pueda tener. Entonces, pues como para hablar de listo, uno empieza a encontrar otras cosas, pero también hay una clínica que es incluso por la que lo envían, por la que se quejan de él así gane todas las materias, entonces pues que también sería como importante tener en cuenta, ¿no? sí, sí. Por acá Laura tenía una pregunta hace un momentico. Cuéntanos. Sí, pero creo que ya escuchando a Juan David Ya la lo fuiste resolviendo. resolví. Lo del tono de voz, pues es particular de los de autismo, ¿o qué? Eh, el tono de voz tiende a ser muy particular dentro del autismo. Sí. Ah, bueno, pues El porque yo te escuchaba tono, que utilizabas como otro acento y todo sí. eso. Y Ah, así habla el niño, es impresionante porque el niño nació en Medellín y yo les parecía como más un tono de... En vez de utilizar unas palabras, a mí me parecía, les voy a decir algo, me parecía fascinante hablar con él. Me parecía fascinante porque era un chico muy inteligente y el chico me decía mucho, eh, no sé, estábamos hablando de cualquier tema y él decía, yo estoy de acuerdo, mas sin embargo me parece ah, tal cosa. Y es un niño de 10 años. Lo exacto. dice, ¿cuántos niños de 10 años me dicen, mas sin embargo, dándome un concepto? Eso no, ahí es donde no entraba. Yo decía, claro, debe ser muy frustrante para él que va a hablarle a otro niño y al otro niño le va a decir más sin embargo y el niño se va a ir. Ah, y por eso también es como común en ellos que hablen más con gente mayor que con gente de su edad. Estefanía, cuéntanos. Yo tenía una pregunta acerca de esa parte de ver al paciente
fuera del consultorio, pues como que en varios casos ya nos han dicho como que de verdad ayuda mucho al diagnóstico. ¿Tú cómo lo ves? Sí, completamente de acuerdo. Ver al paciente, o sea, la idea y algo que me gusta mucho es que acá no es como que tú llamas y un televisor le dice a dónde tiene que ir, sino que tú sales del consultorio, dices el nombre del paciente. Entonces yo salí y yo dije, Sebastián, y yo vi que se paró un chico y que empezó a caminar en puntas. Y yo dije, ¿qué está pasando acá? Y yo ya había conocido al papá y yo dije, no, esto no es un déficit de atención. Entonces tú siempre ver desde cómo camina el paciente hacia tu consultorio da mucha... ¿Por qué? Porque el niño, por ejemplo, con déficit de atención, le puede pasar lo que hace el paciente de Juan. Juan sale y lo llama, está hablando con un adulto mayor y salió corriendo al consultorio. Eso te da una clínica. O si tú ves incluso personas mayores de edad, tú los ves que empiezan a caminar y entran es con los papás. Entonces tú dices, bueno, acá qué está pasando, porque un mayor de edad generalmente entra solo. Entonces uno siempre debe tener como, a nosotros nos sirve mucho. Desde que tú ves caminando el paciente para entrar, tú puedes ver qué está pasando. Con adultos mayores pasa lo mismo. En adultos mayores, cuando tú ves que está el tema de problemas en la marcha, de los temblores, de la rigidez, eso se ve. Un paciente con enfermedad de Parkinson se le nota a leguas que tiene una enfermedad de Parkinson, desde lo motor. Entonces, esas cosas te dicen mucho. Desde cómo camina un paciente, tú ya empezaste a evaluarlo. Siempre que llamen los pacientes, eh, mira cómo van a entrar al consultorio, cómo te saludan, cómo te responden las preguntas, cómo son por ejemplo, yo miro mucho cuando están haciendo las pruebas, miro debajo de la mesa si están moviendo las piernas o no, porque eso también me indica cosas. Tú les miras cuando van a ejecutar algo, mírales las uñas, qué tanto se las cuidan, si se las comen, hasta dónde se las comen, si ves que hay rastros ahí como de sangre, todo eso te indica cosas. Pues sí, al final, pues recordar que la evaluación pues es una parte más de todo lo que compro, pues de todo el conjunto que se hace para hacer el análisis. Y realmente, pues como decías ahorita, para esos diagnósticos de autismo, pues sí se espera ver un perfil, pero es más importante la clínica, pues el día a día del paciente, las dificultades que tiene, y sobre todo estos que son grado uno con, pues, con una inteligencia superior, Pueden sí, pasar por es muy alto. fácil, sí, totalmente. Y Dani, Aprovechemos estos últimos por minutitos, acá nos Ricardo. preguntan unas cositas en el chat. Ah, bueno, sí, mira. Pues mira, Alejandro si el caminar de puntas puede ser por el letrero de que hagan silencio. Alejo, puede ser, puede pasar, ¿cierto? Pero, eh, entonces ahora yo te pregunto, ¿vos qué harías para saber si fue por eso o si es algo cotidiano del paciente? Pues si le pregunto o miro cómo actúa en otros espacios, pues, o Ya, sea, verlo salir. ahí tenés la respuesta, ¿cierto? Uno les pregunta. Yo le pregunté al papá, yo le dije, él siempre camina en puntas. Ah, sí, él le encanta caminar así. Listo, solucionado, ¿cierto? Entonces, si uno siempre, todos los comportamientos del paciente pregunten si solo se está presentando ahí o si es parte de la cotidianidad de él, ¿cierto? Porque no falta el paciente que por querer hacer silencio haga eso, ¿cierto? Por no querer hacer esos ruidos. Eso puede pasar, ¿cierto? Acá también preguntan, uno puede considerar Asperger. Sí, el término Asperger, Antonia, digamos que ya últimamente no se utiliza. Ya desde el DCM-5 hablamos de autismo de 3 grados. Grado 1, grado 2, grado 3. Grado 1 necesita poca ayuda, grado 2 necesita una ayuda intermedia, grado 3 necesita mucha ayuda. El DCM especifica la clínica de cada uno de ellos. Y el grado uno es el que antes se llamaba Asperger. Los grado uno son los que eran Asperger. Ricardo, Eh, si te parece, contanos por favor sí,
pues vos ya estás en maestría, ya estás que egresas y ahora mismo tu rol en Sabanet pues ya eres profesional allá. Ujú. Y aunque después el rol de practicante, pues realmente no es de practicante, así uno hablando lo más claro, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, como para recordar esos momentos en que estabas en octavo semestre y te tocó la práctica en CES de Sabanet, ¿qué diferencias ves de ese momento a ahora, en que ya asumís, listo, uno en octavo asume un paciente, pero no deja de ser el paciente que es la práctica obligatoria, Sí. que es el paciente de la profe, pero yo se lo recibo, pues algo así, pues ¿qué diferencias ves? No, diferencias todas. Yo les voy a decir una cosa, es una recomendación que se las hago desde el fondo de mi corazón. Escuchen mucho lo que le dicen, lo que les dicen las profesoras cuando están en octavo. Es su primer paciente, es un paciente neuro, generalmente son niños y los niños son un mundo gigante, porque está el mundo del niño, está el mundo del papá, está el mundo de la mamá, está el mundo de la abuela, y hay veces llegan todos a consulta, ¿cierto? Acompañando al niño. Entonces, sean muy receptivos con lo que les dicen las profesoras. Ellas son excelentes profesionales, son muy buenas, ¿cierto? Em, Estudien, les recomiendo yo, estudien más o menos cuáles son los diagnósticos más frecuentes, porque muy posiblemente eso es lo que les va a llegar, ¿cierto? Estudien cómo se presentan, estudien los criterios para poder hacer un interrogatorio completo. En octavo tienen mucho acompañamiento, ustedes están en la cita solos y digamos que se van a tomar un tiempo mayor al que uno ya se toma después cuando lleva varios años haciendo evaluaciones. Por ejemplo, yo llevo aproximadamente 3 años haciendo evaluaciones, entonces digamos que uno ya empieza a agilizar muchos procesos. Si se tienen que demorar un poquito más, demórense. Demórense, pero no sean negligentes, ¿cierto? Eh, no les dé miedo revisar el manual, no les dé miedo ese tipo de cosas, ¿cierto? Revisar documentos, lo que necesiten. Van a tener muy buen acompañamiento siempre de las profes y es un reto muy grande. Es un reto muy grande. Al principio para muchos puede implicar angustia, ansiedad y otro tipo de cosas, pero créanme que a lo largo del tiempo se han dado cuenta que uno después de la primera cita se suelta muy bien ya con el paciente, uno se siente muy feliz cuando hace su primer interrogatorio y exploren bien eso, estén completamente abiertos a lo que les llegue, sean muy auténticos y respetuosos con los pacientes y con los papás. Créanme que calle se los están viendo a ustedes. Y ustedes son el reflejo de la institución cuando lleguen a ese punto. Yo creo que les va a ir muy bien, ¿cierto? El interrogatorio sí, se hace dependiendo del motivo de consulta. A algunos les tocará que llegan con evaluación previa, pero la evaluación previa no les asegura que ese sea el diagnóstico adecuado del paciente, como pasó en este caso, ¿cierto? Ellos siempre generalmente los papás tienen claro la queja, ¿cierto? Generalmente los papás tienen claro la queja. Ojalá les toquen papás que tengan claros los síntomas de los niños. Puede que no, y ahí les toca hacerlo un poquito más general. A mí en lo personal en octavo me tocó un niño con eh, déficit de atención y problemas del estado de ánimo. Entonces digamos que yo me enfoqué mucho en esas dos. ¿Qué les aconsejo? Apréndanse las patologías más comunes, cómo se presentan y a partir de eso hagan una estructura de si mi paciente posiblemente tiene TDAH, ¿yo qué preguntaría? Si mi paciente posiblemente tiene una discapacidad intelectual, ¿yo qué preguntaría? Si mi paciente podría tener autismo, ¿yo qué preguntaría? ¿Cierto? Miren que en el ejercicio de hoy, tú que preguntas, Valentina, mira que tú el de hoy lo encaminaste, tú no hiciste un interrogatorio general, tú identificaste algo y te pusiste a abundar en ese lado, ¿cierto? Y en las respuestas de los pacientes, ustedes van a encontrar aspectos más que deben evaluar, ¿cierto?
Igual, a lo largo del tiempo, ustedes se van a dar cuenta que si pueden identificar otras cosas, si ustedes identifican después más cosas que al principio no quedaron en el interrogatorio, entren 5 o 10 minuticos al papá antes o después de la cita o a la mamá y pregunten, no se queden con esas dudas, porque muchas veces esa duda puede ser el diagnóstico diferencial, ¿cierto? Entonces, y miren cómo entra el paciente, por favor, no se les olvide eso, eso es muy importante que lo hagan. Miren cómo entra el paciente, con quién entra, cómo interactúa, cómo hace las pruebas, cómo reacciona cuando comete un error dentro de las pruebas, cómo se relaciona con ustedes, cómo es el contacto visual, qué tan quieto es, cómo recibe las instrucciones, cómo es la disposición, ¿cierto? Como siempre es el lenguaje no verbal. Así el lenguaje verbal está diciendo algo, el lenguaje no verbal puede ser contradictorio con ese mensaje. Entonces estén muy pendientes de eso. Bueno, Ricardo, agradecerte mucho pues por el espacio. Yo creo que esta dinámica fue muy interesante y felicitarlos a todos porque desde el inicio todos muy bien encaminados hacia el diagnóstico y hacia el pronóstico pues también de las pruebas, ¿no? Sí, Entonces ya se nota todos fueron pues mucha la acertados. evolución de todos. Gracias por esa participación tan amplia. Obviamente pues agradecer a tanto Alejandro como a Valentina que participaron ahí fuertemente en el interrogatorio, a Ricardo por esa capacidad de actuar tan buena. Y bueno, entonces, si te parece que dejemos más bien el espacio de adulto para otro momento, Claro que sí. para Juan, darle el pues, su 31 está espacio. confirmado. ¿Qué cosa? El espacio del 31 ¿Todavía no está? está confirmado. Sí, ya. Listo. Pues y para contarles que el 31 el espacio va a ser presencial, ¿cierto, Juan? Sí. Vamos a hacerlo presencial. Vamos a estar entrevistando un paciente de cirugía de epilepsia que fue operado exitosamente. Y él nos va a contar su testimonio desde que empezó el proceso con el epileptólogo hasta cuando llegó a estar en la evaluación y todo el proceso hasta hoy en día que ya lleva muchos meses después de la cirugía y ya está controlado y está buscando trabajo actualmente. Entonces, es un caso muy chévere que quiero que ustedes conozcan. Esa persona está muy animada, está muy feliz de que ustedes lo quieran escuchar. Por favor, mucho respeto y mucha disposición. Y está dispuesto a escuchar preguntas personales que ustedes quieran poder hacerle a él en el espacio. Entonces, para que lo aprovechemos al 100%, para que estudien un poquito sobre el tema y para que lleguen con preguntas para hacerle pues a esta persona. Sí, contanos. ¿Va a ser de 12 a 1 igualmente o tiene otro Sí, horario? Sí, ese mismo espacio horario. pues ya ahí nos lo están confirmando desde la facultad. Ya desde de esta semana a la próxima confirmó bien el horario. Sí se sabe que va a ser el viernes, pero no me han confirmado todavía si de 12 a 1. Ah, bueno, Bueno, perfecto. La idea sería pedir un espacio incluso un poquito más extenso porque pues habría que aprovechar mucho Eh, pues, estas posibilidades que se nos dan. sí, paciente que es muy E abierto. igualmente, aunque es presencial, también se hace pues la grabación Transmisión. virtual, porque pues para quien no pueda asistir. Perfecto, sí. Pero bueno. Vamos a hacer